Bravo. ¿Cómo es el nombre de nuestra predicación? Yo no sé si usted ha ido a un río. Yo creo que una vez fuimos, ¿no? Al Magdalena. Bueno. Instrucciones para nadar. Bueno. El hermano Cris sabe lo que es el río Magdalena. Allá en Girardot. Instrucciones para nadar en Río Bravo. Y pues la verdad, mis amados, para introducir este tema hermoso, quisiera hacer una salvedad, y es que la enseñanza de hoy no está dirigida honestamente a aquellos que se sienten emocional o culturalmente seguidores de Jesús. O sea, esta enseñanza no es para este grupo de personas, sino más bien está exclusivamente escrita, inspirada y dirigida a verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Es decir, aquellos llamados en gracia por su Espíritu de muerte a vida por medio de su santo Evangelio. Se presentará a continuación la exposición de un pasaje que a la verdad, hermanos, no pretende sinceramente ser de profundidad teológica o dogmática, como si lo ha sido primera o segunda a los Corintios, que estamos en una pausa, ¿no? En un paréntesis allí. Más bien este pasaje no tiene esa pretensión o ese objeto, sino que la intención de este será ofrecer desde un énfasis práctico algunos consejos, o mejor, instrucciones para vivir la vida como verdaderos discípulos. Esto en términos de nuestra predicación de hace 8 días, ¿la recuerdan? Requisitos para ser un verdadero discípulo en voz de Jesucristo, que fueron 3. Les recomiendo a quienes no estuvieron, la revisen, porque es determinante. En ese orden de ideas, mis hermanos, pues, consejos para aprender a nadar en el río de este mundo. Un río que trae una corriente brava, hostil, sucia. Este es un río sucio. Piensa en un río sucio, en el que usted conozca o haya escuchado, pero de corriente hostil. Trae piedras, porque este río viene con piedras, palos, rocas, pirañas, culebras, barro. Mejor dicho, un río que de forma adversa pretenderá obstruir nuestra carrera para llegar presentables como discípulos de Cristo a los brazos de nuestro Señor. Este río que al mismo tiempo pone en evidencia, sinceramente, quién sí es y quién no es verdadero discípulo. Pues quien nada en favor de la corriente del río no es verdadero discípulo, mas quien nada contra corriente pone en evidencia que es un verdadero discípulo de Cristo. Por eso les pido que se preparen y nos preparemos en este momento e iniciemos, ¿les parece? Vamos a desarrollar entonces el tema del día de hoy, instrucciones para nadar en Río Bravo, desde el libro de Santiago capítulo 4. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Santiago capítulo 4, y vamos a estar revisando los versos 6 al 10, si les parece. Santiago 4, versículos 6 al 10. ¿Amén? Listo, vamos a leerlo entonces. Dice la palabra del Señor. Santiago 4, versículos 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. ¿Cómo inicia? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, me llamaron. Pecadores, limpiad las manos.
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, ¿y qué pasará? Y Él os exaltará. Iglesia amada, Santa Gracia, la verdad es que para nadar en Río Bravo, en el río de este mundo, como verdaderos discípulos del Cristo, se requieren 6, ¿cómo lo diría un entrenador? 6 tips, 6 tips tal vez, 6 consejos técnicos para aprender a nadar en este río. Y los vamos a escudriñar el día de hoy y de hoy en 8 días. Hoy vamos a ver 3 y la próxima semana veremos los otros 3. Es decir, 6 tips, 6 consejos para nadar bien. Sepamos, mis amados hermanos, que el antecedente de los versos que acabamos de leer es bastante fuerte. Y aquí le pido que entonces nos concentremos porque en realidad el antecedente es fuerte. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, viene advirtiendo previamente a los hermanos que aquella persona que se constituya amigo del mundo, eso es lo que les dice antes, esa parte no la leímos, pero él les habla fuerte y les dice, ojo, aquel que se constituya amigo del mundo, es decir, el que nada placenteramente en el río, la corriente del río Bravo, pues este se hace enemigo de Dios. Eso es lo que les viene diciendo Santiago previamente. Si ustedes o aquellos de ustedes, en términos generales, que accedan y pretendan ser amigos del mundo, ratifican su condición de enemigos de Dios. Está hablando, por ejemplo, en el verso 4, si quiere acompáñenme allí en su Biblia, en el verso 4 un momento. Mire cómo les dice, es fuerte, ¿no? Este es el antecedente. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es un antecedente fuerte, mis hermanos. Él está hablando en el verso 4 que aquella comunidad de individuos emocionales que dicen ser hijos de Dios, puede ser, ¿no? Y amar a Dios, pero que nadan con la corriente del mundo, agradados de hacerlo, pues básicamente lo que son es enemigos del Señor. Santiago les pide acá, inspirado por el Espíritu Santo, a los que sí son discípulos, algo importante, y es nuestro antecedente antes de abordar los versos para el día de hoy. ¿Cuál es la petición de Santiago? Especialmente a los verdaderos discípulos. Les pide que se cuiden de caer en adulterio espiritual. Adulterio espiritual, verso 4. Les comunica de manera especial a este grupo de discípulos, pues que el Espíritu de Dios los anhela celosamente, y esto motivándolos a algo puntual, a que no pierdan la fuerza, a que no se distraigan. Estando en este río, puede suceder, ¿no?, que en un momento de distracción la corriente termine llevándolos a algo triste que se llama adulterio espiritual. Como dirían en el mundo, ¿no?, ponerle los cachos al Señor. Siendo un verdadero hijo de Dios, esa condición no se pierde porque no se obtuvo por obras, sino por gracia. Pero se puede caer en adulterar, versículo 4. Es decir, siendo esclavo de Cristo, siendo hijo de Dios, dejarme llevar por una corriente que es tan hostil y tan fuerte que en un momento de distracción termino engañando al Señor. Por ende, Santiago les pide a los que sí son discípulos, y es el propósito de la predicación de hoy, que sepan vivir bien, que sepamos como discípulos tener cuidado de caer en adulterio espiritual. Después de dicha advertencia,
ahora sí presenta, versículos 6 al 10, 6 instrucciones para aprender a nadar bien y no dejarse llevar por la corriente del río de este mundo. Mejor dicho, vivir santificados. Porque salirnos del río no se puede por ahora, hasta que Él venga y nos saque del río. Nos toca vivir en el río bravo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aprender a nadar. Aprender a nadar en este río como verdaderos cristianos, para no terminar dejándonos llevar por la corriente. Y el primer tip para aprender a nadar y no andar allá, ¿usted ha visto a quien no sabe nadar? Pataleando, tomando agua sucia. Para no caer en esa mala técnica, se nos invita en primera instancia, versículo 6, y aquí arrancamos. Sométanse a Dios. ¿Cuál es el primer tip? Inicia de maravilla. Sométanse a Dios. Vean, si usted y yo queremos aprender a nadar en la corriente de este mundo, de este río bravo, caminando santamente en Cristo, lo mejor que podemos hacer como verdaderos discípulos, número 1, es someternos a Él. Sométanse a Dios. Y si usted observa en su Biblia, mi amado, en el verso 6, Él les dice, en el 7, perdón, someteos pues a Dios, es la invitación que hace, ¿no? Someteos de manera introductoria, dejándonos saber que Él da mayor gracia. ¿Qué versículo lo dice? En el 6 dice, pero Él da mayor gracia, ¿sí lo nota? Por esto nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué empieza así? Pues nos deja saber en primera instancia que el Señor da mayor gracia. Es decir, aquellos que han recibido la gracia soberana y salvadora, también han recibido con la gracia algo maravilloso, hermanos. ¿Qué hemos recibido con la gracia? La capacidad de poner en práctica este primer punto, someternos a Él. En el verso 6 nos dice, Él dio gracia, y una gracia mayor. Esa gracia, mis amados, viene con un elemento hermoso, y es la capacidad, dentro de dicho paquete de la gracia, de poder someternos a Dios. O sea, no nos está pidiendo algo que no podamos, como nuevas criaturas en Cristo, hacer. Hemos recibido la capacidad para poner en praxis, en realidad, los 6 consejos, empezando con el primero, que es sométanse a Dios. Ahora, el término someter viene del griego hupotazo, que significa subordinar. Esto es someterse, subordinar, colocar en orden, estar bajo el mando de. Eso es someterse. Estar bajo el mando de, obedecer a. Someterse, querida iglesia, es tener la capacidad voluntaria de estar bajo el mando de alguien. ¿Y quién es ese alguien en este primer punto? Dios. La invitación número 1, el tip número 1 para vivir en este mundo difícil, complejo, un tip para verdaderos cristianos es: subordínense, estén bajo el mando, obedezcan a Dios. Recordemos algo, iglesia. El hombre natural, recuerde esto, el hombre natural precisamente tiene por praxis ir en contravía a este principio, ¿sabe? Es decir, el que no ha sido regenerado, el que no ha sido pasado de muerte a vida por medio de la fe en Jesucristo, el hombre natural, la criatura natural, pues naturalmente, valga la redundancia, vive en contravía este principio. Es decir, el hombre natural se subordina a Dios. Pero quien ha sido bendecido, iglesia, con una mayor gracia, verso 6, quienes hemos sido bendecidos con la mayor gracia, pues ahora
hemos sido transformados en nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para someternos a Dios. Lo que antes no podíamos hacer en condiciones naturales. ¿Sabe que esto es un milagro? Estamos hablando de un cambio de naturaleza. Semejante, piensa en un pez. Si usted y yo sacamos un pez del agua, ¿qué pasa? Naturalmente no puede vivir en este entorno de aire. Necesita su espacio. ¿Qué sucede cuando el Señor en su gracia cambia nuestra naturaleza? Pues es un milagro, porque nuestra naturaleza caída antes de Cristo es ir en contravía de esto. ¿Sabía? El ser humano normalmente no se somete a Dios, ni quiere ni puede. Pero lo que hace el Señor en gracia, cuando por medio de la fe en Cristo transforma nuestra esencia, nuestra naturaleza, nos capacita para que nos sometamos a Él. La primera instrucción para aprender a nadar dentro de este río, iglesia, y que pone en evidencia el haber recibido la mayor gracia, de la cual se habla en el verso 6, será poner en práctica este precepto: sométanse a Dios. Diga conmigo, sométanse a Dios. Ahora, en el verso 6 nos habla de dos grupos de personas, ¿no? Los soberbios y los humildes. ¿Sí lo notó? Y dice algo importante de los soberbios. ¿Qué pasa con los soberbios? Dios los resiste. Dios se fastidia de la gente soberbia. Y es que el soberbio, ¿quién es el soberbio, hermanos? ¿Por qué Dios se resiste al soberbio? Porque el soberbio es aquel que resuelve a su manera. Escúcheme bien, hermano en Cristo. ¿Sabe quién es el soberbio, el orgulloso? El orgulloso es aquella persona, hombre, mujer, que resuelve la vida a su manera, que nada como a él le place, que vive como él quiere vivir, a su estilo, conforme a su instinto, a sus deseos, a sus pensamientos y sobre todo a sus emociones. Ese es un soberbio, ese es un orgulloso, aquel que oye la instrucción, incluso la instrucción divina. Viene a la iglesia, se sienta y oye la instrucción, pero no la escucha. Oye la instrucción, pero la toma en poco y vive a su antojo. Hace las cosas a su estilo. Y señala aquí en el verso 6, poniendo el acento en que Dios resiste a esta persona. Hablando del orgulloso. Dios se fastidia por su actitud, porque este no escucha. El orgulloso siempre tiene una excusa, ¿sabe? Una persona orgullosa siempre tiene una excusa. El orgulloso es aquel que se justifica por todo. Y hablamos del orgulloso porque lo está llamando aquí en el verso 6. Lo está mencionando. Esta persona que siempre tiene excusas, siempre se justifica por todo, nunca reconoce que en realidad vive a su manera. Él hace lo que le place, no busca consejo pastoral. Ese es un orgulloso. No busca consejo. Ni pastoral ni de nadie. El orgulloso siempre cree que cuando falla es porque otro lo vio a fallar. No fue por él, sino porque otro, es que la culpa es de otro, de él. Eso sucedió porque tú, eso pasó porque allá, eso fue porque el otro. El orgulloso no reconoce que falla por él mismo. Es decir, la culpa la tienen los demás, nunca él mismo. ¿Y saben algo, iglesia? ¿Por qué habla del orgulloso aquí? Porque para aprender a nadar en la corriente de este mundo como verdaderos cristianos, es importante identificar que el orgullo es un gran obstáculo para nuestra relación con Dios.
Voy a repetir esta idea. El orgullo es un gran obstáculo para nuestra relación con Dios y además con los creyentes, con los verdaderos discípulos. Porque el orgulloso no va a poder estar con verdaderos discípulos, ¿sabes? Porque no lo soporta, él no soporta que los verdaderos discípulos lo instruyan, lo corrijan, lo exhorten, le hagan caer en cuenta de sus errores. Dice la palabra, confiésense sus pecados los unos a los otros. Y cuando viene un hermano en Cristo y le confiesa, pero también lo llama a cuentas y dice, hermanito, mira, por ahí no está, el orgulloso se fastidia. Le fastidia porque en su esencia y en su naturaleza no está someterse a Dios. Por eso no puede permanecer ni en el Señor, y lo más tremendo, el Señor no puede y no permanece con él. Lo resiste. El Señor se fastidia. Versículo 6. Por ende, el orgullo es un gran obstáculo para relacionarnos con Dios. Ninguna persona de praxis orgullosa y de dura cerviz tiene relación con Dios, porque el mismo verso nos deja ver que el Señor le resiste. Pero también nos habla o nos deja ver que Dios da gracia a los humildes. ¿Sí lo notó? Dios da gracia a los humildes. Aquí hay otro grupo importante. ¿Quiénes son los humildes? ¿O quiénes somos los humildes? Pues el humilde es todo lo contrario al orgulloso. Es aquel que se somete, punto número 1. Aquel que se somete. Aquel que, aunque no es fácil, se sujeta. Se permite estar bajo el mando de Dios, quien a su vez establece administradores de su palabra para que orienten su pueblo. Es decir, el humilde se permite ser pastoreado. Él entiende que necesita ser pastoreado. ¿Qué pasa con el orgulloso? El orgulloso sabrá poner el ojo en los defectos de, por ejemplo, del pastor, del jefe, del esposo, de la esposa. Eso hace el orgulloso. Pone los ojos en los defectos del hombre. ¿Para qué? Para evadir la autoridad, porque es orgulloso. El orgulloso, cuando le llaman a cuentas, no escucha el contexto del llamado a cuentas, sino se pone a mirar la manera de vivir de quien lo está llamando a cuentas. Él no escucha lo que esta persona le está diciendo. Él lo quita para mirar a la persona que se lo está diciendo. Y como somos hombres, nadie es perfecto. Entonces el orgulloso, a mí usted no me diga nada porque es que usted... Y así se lo dice a su esposo o a su esposa. Usted a mí no me diga nada porque es que usted, cuando el esposo le llama la atención, si es el caso de un cónyuge, un varón que está llamado a hacer cabeza, a guiar, a enseñar a su esposa, ay no, a mí no me diga nada porque es que usted, ahí hay orgullo y Dios resiste al orgulloso. O viceversa, en el caso de los que estamos casados, en el caso de las mujeres, las esposas, cuando la esposa quiere hacer ayuda idónea, ejercerle el llamado que le hace el Señor, hacer ayuda, y la esposita lo ayuda y le dice, amor, mira, yo creo que por ahí no es. Ay, a mí no me diga nada porque es que usted, allí hay orgullo. El orgulloso sabrá poner el ojo en los defectos de las personas para evadir la autoridad, la instrucción y la exhortación, y así vivir insujeto. En cambio, el humilde, mis hermanos amados, sabrá poner el ojo en el mensaje. Una persona humilde no mira los errores del esposo, de la esposa, del pastor, del jefe, no. Este es hasta inteligente, ¿sabe? Él aprende a poner el ojo en el mensaje, en la instrucción, en la exhortación, sin detallar la humanidad con errores de los mismos. Hablando de hombres, ¿no?
Este es maduro y sabe que le están amando, que le están haciendo es un favor. Por eso se somete a Dios. Se somete a Dios. Al hacerlo a través de estas personas, sus pastores, su cónyuge. Y esta primera instrucción, Iglesia Santa Gracia, nos ayudará, en el caso particular a los discípulos de Cristo, a nadar en el río de este mundo con gran habilidad. ¿Cuál es la instrucción? Sométanse humildemente a Dios. Y repito, Iglesia amada, someterse es estar bajo el mando de Él. Esto es un llamado hermoso a la humildad, ¿sabe? A la humildad. Porque el orgullo rompe matrimonios, ¿sabe? El orgullo rompe matrimonios, rompe amistades, rompe relaciones eclesiales. El orgullo rompe relaciones familiares. Pero sobre todo, rompe una relación tremenda. ¿Cuál, hermanos? Versículo 6. La relación con el Señor. Con Dios, porque Dios resiste al orgulloso. Y una persona orgullosa no puede orar. Es que no puede. Así lo intenté. Por eso no ora. Porque sabe que no puede. No, hay un techo ahí y es su orgullo. Y se va y se arrodilla. Tal vez lo intenta. Pero su orgullo es tan grande que el Señor se resiste, no lo soporta. Y Él lo sabe. El orgullo rompe matrimonios, rompe amistades por orgullo. Hay amigos que fueron amigos entrañables y ya no se hablan. Hermanos en la fe que ya no se soportan, no se puede por orgullo. Y sobre todas las cosas, que es lo más grave, hermanos, aquí en el punto. Por eso se hace determinante meditar en él. Rompe nuestra relación con Dios. El orgulloso cierra la puerta, ¿sabe? A que opinen. Nadie le puede opinar nada. No le puede decir nadie nada. Nadie le puede hablar porque hace mala cara, sube los ojos, se fastidia, hace muecas. Al orgulloso nadie le puede decir cómo debe vivir. Y es que no hay nada más patético, hermano, que una criatura débil, pecaminosa, pero que se cree autosuficiente. No hay nada más patético, iglesia, que una criatura como usted y como yo, un ser humano, que se siente autosuficiente, que cree que puede con todo y que sabe más que los demás, incluido Dios. El orgulloso es aquel que Dios da una instrucción en sus finanzas, en sus emociones. Sí, pero yo lo hago a mi manera. Qué patético. No hay nada más patético que una criatura en esa estirpe, que cree que sabe más que Dios y hace las cosas como se le da la gana. ¿Y sabe qué hace el Señor? Chao. Se resiste a los orgullosos. En cambio, el humilde hace todo lo contrario, ¿sabe? Versículo 6, se somete. ¿Recuerda? Precepto número 1. Es difícil, pero lo hago porque reconoce en su humildad que es una criatura débil y pecadora, que necesita totalmente de Dios, aún para respirar. Eso hace un humilde. Él sabe que no merece nada, que no tiene mérito absolutamente nada, que si existe y se levantó y respiró es por la gracia de Dios, no porque Él es Él. El humilde entiende que no es Él, que no es por Él, que es por gracia divina, o como dice el verso 6, abundante gracia. El humilde dará gracias a Dios, ¿sabe? Siempre, en todo momento sabrá entender que lo que Él ha construido no lo ha construido Él por sus propias fuerzas, en su propio brazo, sino que ha sido el Señor que lo ha bendecido. Mire el verso 7 en su Biblia, por favor.
Santiago 4:7, leanlo juntos. Dice, someteos pues, habiendo presentado el panorama de orgulloso y humilde, ahora que nos invita a que nos sometamos pues a Dios. Someteos al Señor. Es decir, ponerse bajo el mando del Señor. ¿Cómo hacemos eso, iglesia? ¿Se acuerda la tesis de reflexión? La autoridad del Señor es su palabra. Y nosotros nos ponemos bajo el mando del Señor a través de su palabra, la cual es administrada por obispos y pastores locales. Cuando tu pastor te llama tiernamente, a veces los pastores, eso es una cosa que por el pecado, lo dijo el hermano Núñez, pasa. Y no está bien, no lo estoy justificando. Pero es que hay pecado, hermano, nosotros también somos pecadores. Y se cae en autoritarismo, eso está mal. Y ahí el pastor debe arrepentirse. Pero dejando eso a un lado, normalmente el pastor, el hermano en Cristo, cuando te dice las cosas, te lo dice no por fastidiarte la vida. Ay, hoy se la voy a montar al hermano, porque es que, para que sepa quién manda, no, hermano. Cuando uno les dice las cosas, hablo en mi caso particular, a modo práctico y aplicativo. Tal vez uno a veces no lo dice bien, ¿no? Eso hay que reconocerlo, uno a veces... Yo en eso trato de trabajar tanto, hermano, yo quisiera ser muy políticamente correcto en ese sentido de trabajo, pero me equivoco. Sin embargo, cuando uno lo hace, desde las Escrituras lo hace porque ama. La invitación es a que los discípulos de Cristo podamos nadar en este río del mundo, poniéndonos bajo el mando de la palabra del Señor. Mire, un ejemplo de esto es un soldado, ¿sabe? ¿Usted ha visto un pelotón militar? Los soldados se ponen voluntariamente bajo las instrucciones de un señor, de un capitán, de una autoridad. Sí, mi capitán. Eso es un ejemplo de sumisión. Ay, pero es que ese capitán, o sea, ahí está el orgulloso, el que le pone, pues sí, hermano, usted, pero el humilde se pone por debajo de las instrucciones de un señor, de un señorío. Poner la vida, en este caso a los pies de nuestro Señor, quien es Cristo, someterse a sus deseos y no a los míos, iglesia, y que el Señor hable a tu corazón y al mío. Instrucción número 1, sometámonos, pongámonos, hermano, si usted no quiere, iglesia, escúchame esto, porque es que es así, vea. Si usted no quiere recibir un pedradón, una roca en la cabeza, hermano, del río, porque este río es bravo, nade con sabiduría, hermano, sométase. Y yo lo estoy advirtiendo, es mi labor como ministro. En toda área de su vida, iglesia, piénselo, en toda área de su vida, en el matrimonio, hay unas instrucciones, hay unos roles, hay unos puntos claros que el Señor revela. ¿Y por qué fracasamos? Porque ahí viene la piedra, ¡pone en la cara! Porque somos soberbios, somos orgullosos y creemos que sabemos más que Dios. ¿Por qué tropiezan los solteros? ¿Por qué hacemos malos negocios? ¿Por qué no nos santificamos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no crecemos? Hay cristianos que andan, hermano, literal, con moretones por todos lados siempre. Y no avanzan en la corriente del río. Y usted lo ve enyesado, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Con el chichón siempre, porque es que es orgulloso y no se somete a Dios. Son 6 preceptos, vamos en el primero. Pues claro, cada rato palo, piedras, barro, el barro en los ojos, ese río es bravo, hermano. Es bravo. Poner la vida a los pies de Cristo, someterse a sus deseos, a su voluntad y a sus decisiones y no a las propias. El sometido, ¿quién es el sometido, iglesia? El sometido es el que entiende que el capitán sabe más que yo.
Yo he tenido que hablar con gente, con todo respeto, ¿no? Y uno no lo digo con ánimo de ser orgulloso, ni me ha faltado, pero con personas que no se leen un libro. Nunca un libro. Ni la Biblia. Pero son tan orgullosos que el orgullo no permite que yo crezca. Y pretenden enseñar de algo que no saben. ¿Y por qué no lo saben? No simplemente porque no nos damos, nuestro orgullo no nos da la oportunidad y la posibilidad de someternos bajo el mando de Mire lo que dice Romanos 8:7. Mire la pantalla, por favor. Ayúdenme a leerlo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué estamos viendo allí? El apóstol Pablo habla a los romanos de este mismo tema, y es que el antípoda del hombre espiritual, el antípoda es el polo opuesto. Del hombre espiritual, ¿quién es? El hombre carnal. ¿Y quién es el hombre carnal? El que no quiere someterse. Pero mire lo tremendo de esto, porque aquí está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Desde la responsabilidad del hombre, ¿qué pasa? No quiere, pero tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque en su naturaleza pecaminosa, carnal y caída, está incapacitado para someterse a Dios. Ni quiere, ni puede. En cambio, el hombre espiritual no vive sujeto bajo su carne, bajo su opinión, bajo sus expectativas, bajo sus deseos y sentimientos. El hombre espiritual no está sujeto a su carne. Por eso puede someterse. Y quiere hacerlo. Lo que pasa es que a veces no queremos, ¿sabe? Podemos hacerlo, podemos someternos, pero nos distraemos a un punto en donde nos terminamos dejando llevar por el río, la corriente del río bravo. El que camina en los designios de su carne, escucha esto, hermano en Cristo, el que camina bajo sus designios, lo que su carne, su razón, su opinión, su manera de ver la vida, su interpretación, su voluntad, quien camina de dicha manera, o quien nada mejor, para continuar en el ejercicio de la analogía, quien nada en dicha dirección, es enemigo de Dios. Dice la Escritura, es enemigo de Dios. ¿Cómo? Es enemigo de Dios. El punto es que, para ya pasar al segundo tip, el punto aquí es que en este río donde temporalmente nadamos, iglesia, se hace preciso entender. Yo no sé si usted se había dado cuenta, hermano, pero es un río bravo. Esto es un río difícil, con corriente. ¿Y sabe cómo se llama la corriente? Yo se lo voy a tratar de ser lo más pedagógico posible. La corriente de este río tiene nombre propio: orgullo y soberbia. Así se llama la corriente de este mundo. Es decir, este mundo está encaminado a personas que viven bajo los designios orgullosos y soberbios de su carne. ¿Y qué pasa con algunos de los discípulos de Cristo? ¿Por qué Santiago está hablando así? Tengan cuidado de adulterar. Es decir, ustedes que tienen la capacidad de someterse al Señor, de obedecer su palabra, de bajar literal, en humildad la cabeza ante su Rey y Señor, muchas veces no lo hacen y terminan dejándose influir. Por ende, la invitación de Santiago y del Señor a través de Santiago para con nosotros en este momento, hermanos, es a que aprendamos a nadar en contracorriente a
soberbia y al orgullo de este mundo. A veces el cristiano, aquí estamos entre discípulos, salimos al mundo y nos encontramos con gente activamente religiosa pero carnalmente muerta. Ay, sí, yo amo al Señor, pero yo no hago así de mala, yo me voy a vivir con Él y que Él, Señor, sí, pero... Y como todos son así, y como todos echan sus polas, y como todos dicen mentiras, y como todos no vienen a culto, y como todo el mundo, pero dicen ser creyentes, a veces el cristiano termina creyendo que eso está normal y se deja llevar. Pero allí hay soberbia, porque no es así, no es así. Es como yo digo, dice el Señor. La preocupación en este caso de Santiago de manera particular es esa: no adulteren, no lo hagan a su manera. Si los demás peces nadan así, si las demás personas viven a favor de dicha corriente de orgullo y altivez, nosotros los verdaderos discípulos, recuerda el culto anterior, tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Identificar esto es importante, porque la invitación del primer tip, del primer consejo para nadar en Río Bravo, es que nuestra voluntad, deseos y anhelos sean sujetos, sometidos ¿a quién? A la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios, y no a la propia, ni a la del cardumen de peces, ni a la del Río Bravo mismo. Miren, el verdadero cristiano se preguntará todos los días lo siguiente: ¿qué prefiere Dios? ¿Qué quiere el Señor? Y así sabrá nadar bajo esa premisa y no ¿qué quiere el mundo? Ay, ¿qué le gustaría a mi mamá? Ay, ¿qué le gustaría a mi esposa? ¿Qué le gustaría a mi jefe? A mi núcleo de amigos, a mis hermanos. Ay, ¿cómo los hago sentir bien a ellos? Esa es la corriente de este mundo. Pero el verdadero creyente no se pregunta eso. No es que no le importe, pero le importa más Cristo, ¿sabes? ¿Qué quiere Cristo? ¿Qué piensa Cristo de esto? Eso se llama humildad. El verdadero cristiano no se pregunta ¿qué quiero yo? ¿Sabe? ¿Qué me gusta a mí? Porque si llegase a caer en ese ejercicio, pues no hace la voluntad de Dios, hace lo que a él le place. El verdadero creyente se pregunta siempre ¿qué preferiría o qué prefiere el Señor? Y así sabrá nadar bajo dicha premisa y no la de la cultura global, la cual se pregunta ¿qué quiero yo? Porque es el yo, ¿no? El Dios yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y eso es orgullo. Sométanse a Dios, punto número 1. Significa que si Dios dijo izquierda, iglesia, escúchame bien. Mire, hermano, si Dios dijo izquierda, es izquierda. No hay que orar. Hay gente que dice, Dios dijo que no, dijo izquierda. Ay, yo voy a orar un mes a ver si el Señor de pronto en ese mes me dice que es por la derecha. Mire, Dios no cambia. Si es izquierda, es izquierda. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Mire, ¿sabe más el marinero que el capitán? ¿O sabe más el capitán que el marinero? Obviamente, el capitán sabe más que el marinero. Y si el capitán dice, mijo, por ahí no vaya, que por ahí no es, aunque yo no entienda como marinero, me someto, porque descanso y confío en la experiencia, en la sabiduría de mi capitán, y en este caso es Cristo mi capitán, Dios mismo. Sometámonos, iglesia. Punto número 1. Amén. Amén. Ahora viene un punto número 2, usted lo encuentra en el mismo verso 7. Léalo conmigo para que no se duerma, hermano en Cristo.
Someteos pues a Dios. Y mira, ahí viene el segundo. ¿Qué dice? No, pero lean en serio, hermano, haga caso. Resistid al diablo, dígalo conmigo. Resistid al diablo. Bueno, ahí está. Resistid al engañador. Resistamos al engañador. Atentos acá, iglesia, porque este número 2, yo nunca aprendí a nadar. Yo no sé, cuando uno va y toma el curso, me imagino que pececitos es el primero, bueno, no sé. Allá le enseñarán a usted. Yo no quiero ir a pececitos. Eso qué bobada. Eso a mí, de una vez, 3 metros de hondo, que hijo de madre, y ¡pum! Se bota allá, hermano. Hay gente así, hermano. Vaya a pececitos. Vaya a pececitos. No tomen poco pececitos porque ahí hay algo importante que tendrán que enseñar. Y ahora aparece este número 2 que resiste al engañador. Pero es que no sé, algo no me deja pasar al segundo punto. Vaya a pececitos en su área matrimonial, ¿saben? Vaya a pececitos en su área emocional. Yo me quiero lanzar ya, me caso mañana. Hermano, ¿cómo se va a meter a ese mar tan bravo si usted ni siquiera... Mire, ese tema de nadar es delicado. Hay gente que descomprime, que comprime. Mire, hay una cantidad de técnicas que eso no es porque sí, hermano, eso es serio, eso está científico, hermano, biológico. Pero hay personas que tomamos en poco el conocimiento, la experiencia, y nos lanzamos. Y pues eso termina uno en la clínica, hermano. Entonces, sometamos a la instrucción del que sabe que es Cristo mismo, ¿no? Someteros al Señor. Y viene el número 2, resistamos. Esta es otra técnica que el pececitos nos enseña, ¿no? Resista al engañador. Resistir significa oponerse. Oponerse, sublevarse con firmeza y con fuerza. Tremendo, me gusta esa palabra, resistir. Sublevarse con firmeza y con fuerza. El hombre natural resiste, ¿sí sabían? ¿Pero a quién? No al engañador, sino a Dios. Naturalmente se resiste. Así como en el primer punto, el hombre natural, quien no ha sido regenerado, no tiene la natural capacidad de someterse a Dios. Y tampoco resistir al engañador. Nosotros sí, hermanos en Cristo, por la gracia del Señor, verso 6, la abundante gracia que hemos recibido, estamos capacitados para esto, para resistir con firmeza, sublevarnos. Mire, yo le invito a usted esta mañana, de parte del Señor, a que se subleve a Satanás. Sublévese, opóngase, eso es resistir. Oponerse es echar un pulso, ¿sabe? ¿Ustedes han echado pulsos? Eso es resistir. Hacerle un pulso a Satanás, a sus ataques. Es combatir con la palabra de Dios, con las escrituras, estar listos para una guerra. Porque estamos en una guerra, en ese río bravo hay una guerra. ¿Cuál es la guerra? Palos, piedras, barro, la corriente contra nosotros y nosotros nadando contra corriente. Eso es resistir. Y la invitación de parte del Señor es a que activemos la actitud de resistencia. La resistencia es una acción de estrategia, ¿saben? En medio de una guerra. Para hacer resistencia hay que conocer al enemigo primero. ¿A quién voy a atacar? ¿Quién es mi enemigo? Mi adversario es Satanás. Tengo un enemigo, estoy en una guerra. Hay cristianos que ni se han enterado que están en una guerra. No saben ni de qué pelotón son. Imagínense una guerra, literal, dos potencias en guerra. Eso yo creo que ninguno de los que estamos acá dimensionamos lo fuerte que es, pero estamos en una guerra. Y es bueno que nos vayamos enterando, iglesia, que tenemos un enemigo. Y mientras usted y yo dormimos, él es un estratega. Mire, los ejércitos antes de ir a la guerra
Ninguno se lanza a guerra así, vamos de una vez, ¿qué carajos, qué trae ahí? No importa, el palo de escoba, no. Ellos se sientan y trabajan con capitanes, con jerarquías, con uniformes, con armas, con estrategia. Hay gente que estudia estrategia de guerra toda su vida. Hay, creo que hasta carreras para eso. Y mientras Satanás se prepara, estudia, es hábil en ese sentido para atacarlo, adivine a quién. A usted y a mí, a los discípulos de Cristo. En ese orden de ideas él viene fuerte. ¿Cuál es la invitación para nadar en la corriente de este río bravo? Resistámoslo. ¿Y por qué nos invita a resistir? Porque muchos cristianos, a Santiago le preocupa que muchos cristianos caen en adulterio espiritual. O sea, son unos vendidos, hermano. Son unos vendidos al ejército contrario. Y en vez de resistir a su enemigo, terminan trabajando con él. Sin saber o sabiéndolo. Sin querer queriendo o queriendo mucho querer. La resistencia es una acción de estrategia, donde el que resiste reconoce que tiene un enemigo que debe atacar, combatir y hacerle oposición. Y uno no hace resistencia, hermano, en Cristo, apoyando, luchando y viviendo las políticas e ideales de su contrincante. Se hace necesario conocer, estudiar al enemigo. Primero identificar que tengo un enemigo, ¿sabe? Para así resistirlo. Hay quienes que dicen que son de un ejército, de un bando, pero apoyan al bando contrario. Así le pasa a muchos cristianos. Y la invitación hoy es a nadar en este río bravo, en este mundo. ¿De qué forma? El consejo es resistir, pero resistir no doblegarnos o bajar los brazos ante las astutas obras que Satanás usa para derribarnos y avergonzarnos. Eso no es resistir, eso es rendirse. ¿Sabe algo? Escúcheme bien, iglesia. Mire, Satanás es muy astuto. Satanás es un estratega muy bravo. Y el personaje se toma escúcheme, él se toma la tarea de estudiarlo a usted, sus puntos débiles. Lo que usted y yo no hacemos. Está la invitación, estudiemos al enemigo. Porque él sí lo hace con nosotros. Estás bien emocionalista. Por ahí me le voy a meter. Este es bien, a este como que le gusta, por ahí me le voy a meter. Y así él tiene la vocación y la habilidad de identificar el punto débil de su enemigo, que somos la iglesia de Cristo. Lo que yo le estoy diciendo a usted no es mi imaginación, hermano, si lo hizo con Jesús mismo. En el desierto, lo analizó, lo estudió el contexto de Jesús. Tiene hambre, 40 días sin comer. Si estudió el contexto del mismo Dios hecho hombre, ¿por qué no lo haría con usted? Satanás sabe quién es usted. Por lo menos no lo sabe porque no es omnisciente, pero lo percibe. El solo hecho de verlo usted aquí sentado para él ya es un indicio de que usted es objetivo militar. Y nosotros debemos saber esto. Satanás es un gran teólogo, ¿sabe? Escúchame bien, iglesia. Satanás es teólogo. Sabe más teología que los cristianos perezosos. Mire, si hay un teólogo se llama Satanás. Se lo aseguro, yo se lo aseguro. Satán no está en el dilema de si Dios predestina o no predestina a los hombres. Mira, ese man la tiene clara, hermano. Él no está en el dilema si el hombre tiene libre albedrío o no lo tiene. No, mire, Satanás sabe que Dios predestina.
Satanás es un gran teólogo, él sabe que no depende de quien quiere ni de quien corre. Satanás conoce la antropología bíblica. Él estuvo en el jardín cuando el hombre cayó. Hay un dicho que dice que Satán sabe más por viejo que por Satán, ¿no? Es un gran teólogo, él estuvo presente en los hechos. Él sabe que naturalmente ningún ser humano viene a Cristo si el Padre no lo trae. Él lo tiene claro, hermano. Satanás no se desgasta en dilemas de teología. Él conoce más que los cristianos el orden de la salvación, más que algunos cristianos perezosos. Él conoce el ordo salutis. Él sabe que Dios predestinó antes de la fundación del mundo y por ende que como no depende de obras humanas, el que fue predestinado, ¿qué pasará, iglesia? Será glorificado. Sí o sí, Satanás lo sabe. Satanás no es semipelagiano ni pelagiano. Él se inventó toda esa vaina, pero él no la profesa. Porque él conoce la teología bíblica. Pero lo que no sabe Satanás, y esto lo debemos identificar, iglesia, eso se llama resistir al diablo. Lo que no sabe Satanás es quién es predestinado, porque él no es omnisciente. Satanás entiende teológicamente más que muchos, que aquellos predestinados, ¿qué pasará con los predestinados, iglesia? Serán llamados eficazmente por medio de la locura de la predicación. Él lo sabe, él lo sabe. Pero él no sabe quién es predestinado. Entonces, como no sabe quién es predestinado, pero sabe la teología bíblica, y este es nuestro enemigo, ataca a todo el mundo, al que se mueva, hermano. Y su estrategia es reducir la predicación del evangelio al máximo. Él hará lo imposible porque el evangelio no sea predicado, sino más bien reemplazado por charlas motivacionales, otras actividades que no contengan el evangelio de Jesucristo. El punto aquí, ¿cuál es, iglesia? Mire, hermano, que mientras Satanás es un gran teólogo, porque ve que eso es así, hermano, eso es una realidad de nuestro enemigo. Mientras él es estratega, mientras él ejerce guerra, muchos de nosotros no lo estamos resistiendo. El punto aquí es que el enemigo, al no saber quién es trigo y quién es cizaña, intentará derribar, distraer, destruir, seducir y desviar de la voluntad revelada a todo el que él pueda. Satán buscará con la corriente de este mundo llevarse por delante a todo el que se pueda arrastrar. Por ello hay que resistir, iglesia, porque tarde que temprano él y sus demonios, su ejército, van a identificar en nosotros una conducta diferente al cardumen. Y cuando eso suceda, si es que ya no sucedió, intentará por algún punto débil derribarte a ti y derribarme. Piensa en Satanás como aquel que sacude el palo con violencia, lanzando piedras, peces hostiles en este río. Él hará lo imposible por verte a ti como Hijo de Dios, llevándole la contraria al Señor. Resistencia es el grito de lucha, ¿sabe? Pues hay una alienación epistémica, escribí yo acá. ¿Qué es eso? Hay una alienación en las mentes del cardumen, que se mantienen entenebrecidos, dormidos como están muchos en este momento. En este mundo, en este río, iglesia, Satanás mantiene como estratega las mentes del cardumen, entenebrecidas por ismos, los malos ismos, existencialismos, feminismos, clasismos, racismos, homosexualismos, nihilismos, vitalismos, ateísmo, agnosticismo, catolicismo, carismatismo.
y otra serie de estrategias sucias, hegemónicas, en función a mantener distanciados y en enemistad a los hombres, con el único posible medio de reconciliación, quien es Cristo. Y mientras tanto la iglesia dormida. Llegó la hora de madurar, iglesia. Llegó la hora de despertarse, mis hermanos. Ustedes me conocen, hermano. A mí no me gusta Netflix. Yo aborrezco esa vaina. A veces peleamos con mi esposa. Veámonos una película. Ese es el problema para nosotros. ¿En dónde? Nada bueno hay ahí. Nada. Ay, no sea legalista. Es mi criterio. O sea, usted evaluará. Lo único que yo sé es que por culpa de esa vaina, muchos están durmiendo en este momento. En el culto. Y en la vida. Por culpa de esa herramienta estratégica, muchos no oran, no leen la Biblia, no estudian, no predican. Por eso no me gusta. Llegó la hora de madurar, iglesia. Hay una escena de la película Corazón Valiente. Hablemos del cine. A mí me gusta el cine. Yo nunca he dicho que no. No me gusta esa vaina que ya dije, ¿no? Me van a censurar en YouTube. Pero me gusta el cine. En 1995, Mel Gibson, director de una película llamada Corazón Valiente. Y hay una escena espectacular, hermano, donde se va a contar rápido porque me sirve de apoyo para este segundo punto. Resiste al engañador, iglesia. En esa película, el antiguo rey de Inglaterra, un rey viejito, ya longevo, entra a la habitación real donde está su hijo, el rey joven. ¿Sabe qué lo encuentra haciendo? Usted pronto ya la vio. Entra a la habitación bravo con el rey joven. ¿Por qué? Pues porque los escoceses están invadiendo y van a proclamar su independencia. Y cuando entra a la habitación del rey joven, su hijo, que ya está retirado, lo encuentra, ¿saben qué? Tomando vino, bailando y con una pelada ahí, una mujer, distraído y con un bobo, entregado a una relación sentimental con una jovencita que lo distrae. Y en la escena de la película, véanla por favor, el padre, el rey padre, entra y manda a sacar a todo el mundo de la habitación. Bravo. Y cuando todo el mundo se va, se acerca al joven rey hijo todo medio bobo, medio ebrio, y le pega la cachetada. ¡Pah! Cachetadón del papá. A ese rey que ni siquiera se ha enterado que están por invadir el rey. Y le dice, escribí la frase, hermano, ¿verdad? Le dice, aprenda a ser rey. Pórtese serio para que lo tomen en serio. Y este ejemplo me sirve a mí, en este momento, como pastor de la iglesia local, para invitar a muchos de ustedes a que se porten serios para que los tomen en serio. Pórtese como un cristiano serio para que lo tomen en serio. Este ejemplo ilustra cómo es que estamos algunos discípulos de Cristo el día de hoy necesitando una cachetada, hermano, que nos invite a portarnos serios para que nos traten como discípulos de Cristo. Mire, hay cristianos que ni Satanás los toma en serio, qué desgracia. Ni Satanás los toma en serio. Porque son tan inmaduros que ni ellos mismos se toman en serio su identidad en Cristo. Andan enredados en niñerías, cosas del mundo, nadando ahí con la corriente del mundo, adulterando. Versículo 4.
cambiando a Cristo por cosas vanas. Y no se han dado cuenta, todavía no se han enterado que son llamados por gracia de muerte a vida. ¿Han sido regenerados? ¿O lo toman en poco? O puede ser entonces, ¿sabe qué? Que estemos hablando de personas que nunca han dejado de ser criaturas caídas. Puede ser que estemos hablando entonces de personas enemistadas con el Padre, que no son hijos de Dios, porque quien ama al mundo, dice la palabra, se hace enemigo de Dios. Hablo a los discípulos en este momento, iglesia. Hablo a los discípulos. Llegó la hora de gobernar como rey mi propia vida, tu vida. El Señor te llama a resistir al engañador. Ya llegó la hora de dejar de ser un niño y empezar a gobernar bien tu vida. Ay, pues que los demás hacen eso. ¿Qué importa que los demás lo hagan, hermano? Llegó la hora de tomarte en serio tu identidad en Cristo. Tu santificación, tu relación con el Señor. Llegó la hora de hacer ministerio, iglesia. Deje de quejarse, estar distraído. No, yo no puedo estudiar porque es que... Y los ve uno en ocio. Puras excusas. Llegó la hora de predicarle a los perdidos, hermano, en el Señor. De asumir retos de oración. Llegó la hora. ¿Por qué no te conectas? No quiero madrugar. Llegó la hora, hermano, de pagar el precio por el Señor. Disciplina, estudio. Mire, yo como pastor les estoy dando. Es mi labor. Esto es una predicación, como lo dije al comienzo, más que dogmática y teológica, aplicativa. Y yo los estoy pastoreando, ¿sabes? Esto es pastorear el rebaño. Y como iglesia nos inventamos cosas, ¿verdad? Todo esto es puras excusas para que la iglesia crezca, madure y entre en un nuevo nivel y deje de andar tomando vino a puerta cerrada, distrayéndose con bobadas mientras el reino está siendo invadido. Y ahora no solo los martes, los jueves vamos a orar y yo me lavo las manos y delante del Señor, Señor, yo hice de mi parte todo lo posible porque ellos, tus hijos, entrarán a la guerra. Pero ellos tienen excusas, Señor. Tienen mucho que ver en Netflix y mucho que dormir. Y mucho que pasear. Llegó la hora, hermanos, de gobernar nuestra propia vida y dejar de perder el tiempo como niñitos jugando. Discípulos enredados en una cantidad de distractores ahí de orden emocional, terrenal, material, superficiales ahí. Hasta Satanás se burla de ellos, no los toma en serio, le da risa al diablo. Imagínense dos ejércitos a enfrentarse y que un ejército se ría del otro. Ay, qué boleta, viene a la guerra, qué pecado. Así está el diablo con muchos. Porque ni siquiera los tiene que atacar, ¿sabe? Satanás viene a la guerra. Venga, pero ¿dónde está el ejército? No los tengo ni que atacar, ellos mismos están matando solos, vean. Ah, no, pues vámonos, déjenlos allá. Así están muchos. Estamos muchos. Y el segundo tip es importante en ese sentido, iglesia. Resistan al engañador. Resistan al diablo. Para nadar en río bravo hay que resistir. El ejemplo contrario, en el mismo marco de mi ejemplo, la película Corazón Valiente, es William Wallace. Yo no sé si usted ha visto la película. William Wallace es el ejemplo contrario a ese rey tonto. Un escocés fuerte, decidido, con identidad de nación. En este caso nosotros identidad de reino. Un hombre de corazón valiente que no tiene tiempo para estar perdiéndolo con series ridículas, vacías, vanas. Que no tiene tiempo porque tiene una meta y es capaz de morir por esa meta.
Pregunta para ti, ¿eres capaz de morir por Cristo? ¿Por su evangelio? Mientras el rey tonto está entregado a las distracciones infantiles, el protagonista de la película, el hombre de corazón valiente, no se enreda en nimiedades y tiene un objetivo claro: libertad para Escocia. Libertad para nuestra gente, libertad para las personas que están cerca de nosotros. ¿Y cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Estamos distraídos? Estamos en un estado en el cual es necesario que el Señor nos llame a cuentas y nos pida que resistamos. Y ese es el precio de la resistencia, ¿sabe? Incluso morir por Cristo. Morir por el Señor, por su causa. Hemos visto hasta en este momento, no vamos a alcanzar a ver el punto 3, que está en el verso 8, pero esta queda en continuación. Hay 6 instrucciones, iglesia, a modo de conclusión, para, como verdaderos discípulos, aprender a nadar en río bravo. La primera de ellas, desde Santiago capítulo 4, versículo 6 en adelante, verso 7 puntualmente: sométanse a Dios. ¿Cómo llega uno a la libertad de Escocia? Con una directriz clara, sometiéndome a un propósito. Y la segunda estrategia o directriz es resistir al enemigo, al engañador. En ese orden de ideas, hermanos amados, se hace un tierno, respetuoso y amoroso llamado de atención a cada uno de nosotros como Santa Gracia, aún al pueblo de Dios, al pueblo de Jesucristo, a que nos levantemos en resistencia. Mi hermano, lo que más me gusta a mí de ese film es la identidad de William Wallace, su identidad de nación, su amor por su gente. Y es hermoso y sería bastante idóneo que nosotros como cristianos trabajásemos en ello, porque la falta de identidad es lo que nos distrae. Y ese rey, si lo vio en la escena, ¿no? Cuando grita William, el rey, que ese no sabe ni dónde está parado. Y estaba el papá enfermo ahí también. Bueno, el problema de ese rey joven es la falta de identidad, porque no ha entendido que es un rey, que tiene que estar en lo que está. Y así nos pasa a muchos. Ojalá seamos como William Wallace, ¿sabes? Permitiéndome yo usar este ejemplo, que no es muy común desde este púlpito, pero sí es necesario. ¿Cuál de los dos pretendemos o aspiramos a ejercer como cristianos bíblicos?
Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos guíe. Por favor, no dejen de venir de hoy en 8 días. Vamos a tratar de terminar el tema, ¿vale? Pongámonos en pie.